La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. La telaraña de hoy está dedicada a las sirenas, esos personajes mitológicos que están presentes tanto en las obras del poeta griego Homero como en las producciones de Disney. Y si tuviéramos que definirlas en pocas palabras, podríamos decir que las sirenas son una especie de ninfa con busto de mujer y cuerpo de ave según la tradición greco-latina y con un cuerpo de pez en otras tradiciones. Y podríamos decir además que son especialmente reconocidas porque extraviaban a los navegantes atrayéndolas con la dulzura de su canto, cosa que creo que nos ha llegado a todos como una idea, como una imagen asociada al sonido muy potente, muy importante, ¿no? Las sirenas han despertado fascinación, curiosidad, ternura, pero bueno, también horror. Artistas, escritores, científicos, exploradores han urdido conjeturas respecto al aspecto de las sirenas, a sus costumbres, sus hechizos y por supuesto su canto. Se les ha asociado con animales y con fábulas, se han escrito cuentos, se han compuesto obras musicales, se han pintado cuadros y se han producido películas en las que las sirenas ocupan un papel crucial. Y bueno, aquí seguimos justamente hablando sobre sirenas, tratando de entender o tratando de conjurar su encanto. Así que este es nuestro tema de conversación esta mañana. Y bueno, yo tengo el placer de estar aquí en compañía de Tapado Vargas y de Sofía Soto Mafioli, que son araños reincidentes y que hoy van a conversar con nosotros sobre este tema. Muchas gracias, Tapado. Muchas gracias, Sofía, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Jürgen y Tapado, por acompañarme. Igualmente, chicos, programa. Muchísimas gracias y saludos a todos y a todas. Muy bien, como siempre, hago una presentación breve de cada uno para quienes no los conocen. Tapado Vargas es un percusionista, es miembro de los grupos musicales costarricenses Editus y Malpaís y ganador de 3 premios Grammy. Cuenta con más de 80 grabaciones, con muchísimos grupos, ha tocado y compartido escenarios, por ejemplo, con artistas como Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Alanis Morissette, Paquito de Rivera, Sting, Mercedes Sosa, Alejandro Sanz, Pedro Aznar. Podríamos seguir con la lista es larga. Además, Tapado cuenta con certificaciones en múltiples terapias del área de salud holística y desde hace más de 15 años imparte talleres, conferencias y cursos en el área de la salud, el bienestar y el desarrollo personal, el trabajo en equipo y la música, entre otros temas. Cursos que además yo recomiendo definitivamente. He formado parte de esa experiencia, he tenido el placer de estar en alguno de estos cursos. Qué lindo. Sí, es una hermosa experiencia. Sofía Soto Mafioli, por otra parte, es historiadora del arte. Cursó estudios de grado y posgrado en la Universidad París I, Panteón de la Sorbona y realizó sus estudios de conservación y museos en el Instituto Nacional de Patrimonio en París. Ha trabajado como investigadora en el Museo Nacional de Arte Moderno, en el Centro Pompidou, ha sido directora del Museo de Arte Costarricense y actualmente trabaja como investigadora asociada de la Pinacoteca Costarricense Electrónica. Ahora sí, hablemos un poco sobre las sirenas, sobre esa condición, digamos, límite. Me parece interesante comenzar por ahí, sobre esa ambigüedad, digamos, que presentan las sirenas, porque, como decía al principio, se asociaban con los pájaros y un poco más adelante con lo marino, así que creo que hay una ambigüedad que es interesante como puerta de entrada
de la conversación. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué les gustaría comentar? Muchas gracias, Jürgen. En 1691-92 se publicó el primer tratado de sirenología, que es efectivamente una rama de los estudios clásicos. Y este tratado se llamaba Las sirenas o Discursos sobre su forma y su figura. Y era un texto científico que intentaba atender una pregunta que era un debate de la Academia Francesa, un debate real. Y la pregunta era, ¿las sirenas son aves con cabeza de mujer o son mujeres con cola de pez? Y efectivamente es un debate en ciencias clásicas, en estudios clásicos. La idea contrapuesta del mito griego del periodo preclásico y clásico, que son las mujeres aladas y que continúa en periodo romano, y luego la mujer pez, que es una invención propiamente de la Edad Media y que veremos a lo largo del programa. Tapado. Bueno, cuando escucho eso, lo que me encantó fue, o sea, la discusión no era si existían o no, sino Claro. cómo eran. Sobre la morfología. ¿Verdad? Sobre la morfología. Y esa es una buena pregunta, porque ¿por qué se pensaba todavía hasta el siglo XVII, XVIII que existían? Porque las sirenas aparecen en la Biblia y todo lo que dice la Biblia dentro del mito cristiano debe ser verdad. Y si hay sirenas en la Biblia, de hecho, desde la primera Biblia, traducida del hebreo al griego, que se llama la Biblia Septuaginta, es una Biblia que precede a Cristo. En esa Biblia ya aparecen sirenas por un tema de traducción, y después en la Biblia, la Vulgata de San Jerónimo de 382 después de Cristo, que es una Biblia donde el mismo, digamos, tipo de traducción persiste el término sirena. Y de ese hecho era necesario explicar por qué había sirenas, porque Dios había creado sirenas en el mundo, porque la creación divina era perfecta. Entonces, de ese hecho, era necesario entender por qué las sirenas estaban ahí, en el mar. Y hablando de sonidos y de palabras tapados, yo pienso en algo acá interesante. Por supuesto, la sirena está muy asociada a su canto, pero además con la palabra sirena designamos dos cosas, ¿verdad? La sirena nos remite a esa figura mitológica y también a este dispositivo que permite que algunos vehículos se abran Correcto. tránsito, exactamente, se abran camino en el tránsito. Sí, que ambos anuncian, ¿verdad? O evocan. Sí, cuando hablamos de hacer este programa, como decís, inmediatamente pienso en las dos cosas, ¿verdad? En el ser mitológico y pienso en la ambulancia, ¿verdad? Y pienso primero en la ambulancia, no en la policía, ¿verdad? Primero, porque ese sonido de la ambulancia, además de que tiene un montón de efectos muy interesantes, pero anuncia que lleva a una persona o que va a ir a salvar a alguien o que lleva a una persona que intenta ser salvada, pero está en ese borde, ¿verdad? Nos genera un susto, ¿verdad? Nos pone una alerta, de ahí pasa algo o está pasando algo, ¿verdad? Y que está ahí entre la vida y la muerte, finalmente, ¿verdad? Y lo curioso es que las sirenas, pues bueno, se asocia a que precisamente con el sonido se seducía a los marineros para que se estrellaran con sus barcos, ¿verdad? Etcétera. O sea, una cosa allí que seducía hacia la muerte, en realidad. Claro, engañados. Hay una conexión muy importante con la muerte en los dos casos. Sí, exactamente. Eso fue como... Y en seguimiento a lo que está diciendo Tapado, es correcto. Efectivamente, la primera referencia que tenemos de las sirenas como seres mitológicos tienen que ver con el peligro y la muerte. No son bellas criaturas, son un monstruo marino. En el canto 12 de la Odisea, siglo VIII a.C., periodo preclásico, aparecen entonces estas figuras que en realidad son sin forma. En Homero no tienen forma, Homero no dice cómo es su cuerpo, y las describe Circe advirtiéndole a Ulises que cuando continúe su viaje va a pasar por la Roca de las Sirenas, y que en la Roca de las Sirenas escuchará las voces de estas sirenas, y que estas voces lo conducirán a la muerte. Lo interesante del caso es que la voz de la sirena era el único atributo, es decir, son animales del aire, aunque están asociados al mar, pero son animales del sonido. El aire es el contenedor del sonido. Y no solamente eso, sino que están totalmente distantes de la idea que nos hacemos hoy de una mujer pez. Las sirenas, en efecto, son criaturas de sonido y su música mágica llevaba a la perdición a los marineros. Y de eso creo que podemos hablar un poco más adelante. Claro, y también en lo maravilloso es que Homero entonces se libra con una lira, tocando música. Es como una especie de duelo,
¿verdad? Lo que entiendo es que Homero entonces toca una lira y eso es lo que evita la muerte, vamos, o evita el encuentro con las... El hechizo. De hechizo. las sirenas. Pero yo me historia equivoco. de Odiseo. Bueno, Odiseo le pide a sus marinos sí, le pide que se pongan cera en los oídos para no escuchar el canto. Sí, eso que estás diciendo, exacto. Hay dos mitos muy importantes. El primero es efectivamente el de Homero en la Odisea. Homero relata entonces un episodio después de la guerra de Troya, que es la Odisea, y Ulises, efectivamente, después de la advertencia de Circe, le dice a sus tripulantes, tápense los oídos con cera de abeja, para que no escuchen el canto de las sirenas. Y yo voy a estar atado al mástil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las sirenas, supuestamente, según lo que cuenta Circe, no son solo poseedoras de una bellísima voz, sino que son capaces de revelar un conocimiento supremo que está inaccesible a los seres humanos y está contenido en música. Entonces, Ulises lo que quiere hacer es poder escucharlas sin perecer, porque en el momento en que un humano las escucha, el humano se tira al agua y se ahoga. Ese es un mito, y este mito lo narra entonces Homero, siglo VIII a.C., y hay un segundo mito que lo narra Apolonio de Rodas en el siglo III a.C., periodo helenístico, que se llama, bueno, la epopeya se llama las Argonáuticas, y las Argonáuticas tratan del viaje de la tripulación de la nave Argo. En esta nave viaja Jasón, el héroe Jasón, que está encargado de buscar un objeto mágico que se llama el vellocino de oro. La Cólquide. La Cólquide. Uh-huh. Y efectivamente lo acompañan entonces otros héroes, incluido Hércules y sobre todo Orfeo. Y en el momento en que la nave Argo se aproxima a la roca de las sirenas, la misma roca que leemos en Homero, en lugar de taparse los oídos con cera, Orfeo, que es un gran músico, un magnífico músico mítico, entona una canción más bella, más poderosa y más profunda que el sonido de las sirenas, y ahoga el sonido de las sirenas y salva a la tripulación. Y son dos maneras distintas pero muy interesantes de entender y aproximarse o enfrentar el peligro de esta música mágica y peligrosa. Uh-huh. Que me parece alucinante porque, es decir, vemos yo creo que a través de todos los distintos escritos de las filosofías y de la mitología, cómo finalmente toda esta área de acceder al conocimiento, ¿verdad? Muestra o impone un peligro, ¿verdad? Uh-huh, y que si lo tenés acceso a eso, puedes morir, ¿verdad? Entonces está ahí en todas las religiones, el fundamento de las religiones, fundamento de muchísimas cosas. En el caso de las sirenas, es que lo interesante o maravilloso para mí es que el conocimiento está a través del canto, es decir, que dentro de la música, ¿verdad?, hay una información. Y esto me trae al pensamiento frases que dijeron grandes músicos como Beethoven, cuando Beethoven, bueno, tal vez la gente no sepa, pero la música de Beethoven en su época, cuando él estaba vivo, era censurada, ¿verdad? Entonces la iglesia tenía que escuchar sus obras y decidía si la gente podía escucharlas o no, y probablemente quemaban las partituras. Claro, Beethoven era muy inteligente y ya había hecho copias de sus partituras, por supuesto, pero había varias cosas que entonces la oficina de censura determinaba. Una, si decía que no se podía escuchar, Beethoven reaccionó varias veces diciendo esto: lo que ustedes temen es que Dios habla a través mío. ¿Ya? O sea, él entendía que había un conocimiento, ¿verdad?, divino a través de su música, ¿verdad? Y que eso es lo que le temía a la oficina de censura. Pero había obras que se censuraban porque, por ejemplo, Beethoven era en su época prohibido para las mujeres porque las emocionaba. No, ¿okay? Te creo. ¿Ves? Bueno, entonces, de nuevo, esta idea de que la música nos hace perder la razón, nos sensibiliza, ¿verdad?, que es pecaminosa, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo alusión, yo me acuerdo cuando yo vi Rubén Blades en los 80s, ¿verdad?, por primera vez, con esta canción Decisiones, fue censurada en toda Latinoamérica. En Costa Rica no fue la excepción, y le sonó unas semanas en radio y la sacaron. ¿Por qué? Porque había información ahí que no se consideraba porque contaba cosas que no convenía contar. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, los mitos, ¿verdad?, nos cuentan
creo que historia y nos llevan a profundizar en las necesidades sociales y en las ideas y creencias sociales que tenemos y cómo pareciera que el conocimiento, ¿verdad?, es peligroso o cómo el conocimiento puede llevar a perderse a alguien. Pero en este caso de las sirenas me parece maravilloso que sea a través de la música, Claro. a través de ese canto seductor, ¿verdad?, que tiene una información, ¿verdad?, que va más allá solo de una sensación, ¿verdad?, llamémoslo desde el punto de vista fisiológico de tu sistema nervioso alterado, ¿verdad?, sino que algo te está seduciendo y te puede llevar a la muerte si no lo comprendes. Bueno, vean qué idea más potente con la que hemos empezado este programa, el canto de las sirenas como conocimiento valioso y por lo tanto peligroso, ¿no? Peligroso para ciertas élites o ciertas personas. Yo creo que esta, además creo que, ¿verdad?, veo esta parábola de el marinero que conduce su barca, ¿verdad?, su cuerpo, su alma, y que se distrae por un canto, y su barca, ¿verdad?, su alma se va a las rocas. Naufraga. Naufraga. Exacto, el naufragio como castigo. O sea, exactamente. Bueno, bien, quedémonos aquí de momento, hagamos una pausa y ya vamos a seguir conversando sobre sirenas. Ya venimos. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre sirenas y sobre algunos otros temas que han aparecido en el camino con la historiadora del arte Sofía Soto Mafioli y el percusionista Tapado Vargas. Le pedimos a Sofía un tema musical y nos propuso escuchar un fragmento de uno de los nocturnos de Claude Debussy, que precisamente se titula Sirenas. Vamos a escucharlo.
Acabamos de escuchar un fragmento de Las Sirenas de Claude Debussy en una versión interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Claudio Abbado. Comentanos, por favor, Sofía, esta música que acabamos de escuchar. Bueno, Sirenas de Claude Debussy es uno de los 3 nocturnos que conforman una serie de paisajes, nocturnos entendidos en el sentido de Debussy del término nocturno, porque no se parecen, por ejemplo, a los nocturnos de Chopin, sino son paisajes, son evocaciones incluso visuales en música. Y de estos 3 sirenas, que es el tercer nocturno, es particularmente bello y particularmente conocido porque es un reflejo sonoro del canto de la sirena, una aproximación al canto de la sirena. Y el canto de la sirena es un concepto muy interesante porque ellas son aire primero, antes de ser peces. Son criaturas como vimos, de aire. Y Cicerón en el De Finibus, siglo I a.C., habla de que Ulises no es seducido en la Odisea por la sirena sensual, no es seducido por una mujer, es seducido por la idea del conocimiento supremo. Entonces el canto de sirena y la sensualidad de la sirena no residen en su cuerpo inicialmente. Ese paso a la sirena sensual, que es mitad mujer humana desnuda y mitad pez, que además hace referencia a la serpiente del Edén y al conocimiento también del jardín del Edén, del árbol del bien y del mal. Hay una relación que se hace posteriormente en la Edad Media, pero originalmente Cicerón apunta al hecho de que lo que Ulises andaba buscando en ellas era el conocimiento de todo. El conocimiento de todo. Las sirenas todo lo ven, todo lo entienden. Ellas mismas dicen que le pueden ofrecer a Ulises en la Odisea, le podemos ofrecer todo porque vemos todo lo que sucede sobre la tierra. Y ahí hay una asociación también interesante que sucede en la historia del arte de las sirenas con los espejos, porque los espejos reflejan todo lo que pasa. Son objetos mágicos también en la historia de la iconografía. Entonces son algunas asociaciones interesantes a las sirenas. La voz, el espejo, ergo la vanidad. Habría pasado muchos años, incluso en Roma, siglo I después de Cristo, Plinio en su Historia Natural dice, bueno, las sirenas pájaro, es decir, las sirenas de Homero, no existen. En su libro 10 dice, no, las sirenas no existen. El ave fénix sí existe, el ave fénix vive en Arabia y es solo una y se quema, pero no, las sirenas de Homero no existen y no existen los pegasos y no existen los grifos. Lo que sí existe, y lo dice el libro 9, que está dedicado al mundo marino, son las nereidas, son mujeres enteras de pies a cabeza que viven dentro del agua. Entonces todavía en el mundo greco-romano las sirenas son esencialmente aves y pasan a ser peces durante la Edad Media. En un texto, en un manuscrito iluminado del siglo VII que se llama Liber Monstrorum, el libro de monstruos de diversos géneros, de diversos géneros, en este bestiario aparece por primera vez la descripción de la sirena como mujer pez. Y esa asociación tiene que ver con la mezcla de muchos personajes en uno solo. La sirena que conocemos hoy no son solo las sirenas de Homero, sino las nereidas, que aparecen también en la mitología griega, y otro monstruo marino que se llama Scylla. Y Scylla vive en la costa calabresa. Scylla estaba enamorada de un tritón, un hijo de Poseidón, un tritón que se llamaba Glauco, y como Circe también estaba enamorada de él, por celos la transforma en un monstruo marino, y este monstruo marino tiene un torso de mujer y 2 colas de delfín, que sostiene una en cada lado, que probablemente le sonará al logotipo de una famosa marca de café rápido. Ese es el origen de ese monstruo marino. Entonces, la sirena, la que entendemos hoy como una mujer pez, es una invención realmente medieval que sucede como mezcla de muchas mitologías mediterráneas que están en el aire durante los siglos que siguen la conversión de Roma al cristianismo. Fascinante todo. ¿Verdad? Sí. Cuando, de nuevo, a mí lo que me seduce de tu canto como sirena, cuando te escucho, es como, de nuevo, esta necesidad del artista, del músico, ¿verdad? La música. Es decir, puedo entender de verdad en mis células por qué la fascinación de un artista con esta idea del canto seductor, ¿verdad?
que nubla la mente, o sea, que no hay forma de eludir eso. Es decir, de nuevo, si pudiéramos imaginarnos en un barco y tenemos un año de estar en un barco, ¿verdad? Y de repente, aproximándonos a la tierra, escuchamos unos cantos. Claro que cualquier ser humano, la curiosidad, ¿verdad? Pero afectada, ¿verdad? Emocionalmente, quiere ir hacia eso, ¿verdad? O sea, es demasiado poderoso. Se puede entender porque es ineludible, ¿verdad? Tal vez hoy en día, y quiero hacer referencia a esto, hoy en día mucha de la música que escuchamos no nos causa un impacto porque escuchamos música en cualquier momento, en un ascensor, en un carro, en un avión, en un centro comercial, vamos para allá y se oye. Es decir, la tecnología hoy nos pone música por todo lado. Es una maravilla eso. Pero quiero que nos situemos antes de la electricidad, antes de la radio, antes de la grabación. No había forma de escuchar música. No había. Y esa idea no la estamos vislumbrando, no la discutimos. O sea, ¿cómo era cuando no había radio? Cuando no había forma de reproducir la música. Nadie podía escuchar la música. Y cuando escuchabas a alguien cantando o tocando, todo mundo asistía a eso. Esta idea del flautista Hamelin, ¿verdad? Porque en todas las fábulas de Disney la mujer siempre está cantando con la naturaleza, con los pájaros, se le acercan, porque es una cosa tan hermosa, tan elevada, que el canto atrae a quien sea. Y entonces antes de nuestra era, digamos, tecnológica o radiofónica, llamémosle así, antes de poder grabar, la gente cantaba más. La gente tocaba más porque no había forma de escuchar música si no era haciéndola. Y se sabe que la gente cantaba más. Hoy la mayoría de gente no canta, ¿verdad? En el baño probablemente, escuchando algo. Pero digamos, tenemos esa necesidad los seres humanos, o hemos tenido esa necesidad a través del canto de evocar, de aquietarnos, de celebrar, de llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Y las sirenas pareciera que fueron ese recurso mitológico excelente para decir hay algo superior que el ser humano no puede, ¿verdad? Al escuchar a una sirena. Qué hermosa esa idea. Yo voy a comentar algo que me vino a la mente cuando escuchaba a Sofía. Bueno, en realidad tengo como dos o tres cosas en la cabeza, pero una es efectivamente la música como algo excepcional, que ahora se ha de alguna forma trivializado, ¿verdad? Ahora siempre está ahí. Y hace muy poco, en realidad, hace muy poco tiempo, tenía esta dimensión mágica, excepcional, incluso divina, ¿no? O mítica. Eso por un lado, pero también pienso al escuchar a Sofía en el potencial que tienen las profundidades marinas para producir monstruos, historias, mitos, leyendas. Porque claro, hasta hace muy poco era un territorio absolutamente inaccesible. Es decir, si uno piensa que las exploraciones marinas comenzaron hace apenas unas pocas décadas, apenas en los años 60 realmente, se da cuenta de que ahí estaba todo lo desconocido, todo lo oculto, todo lo que podría ser cualquier cosa, ¿no? Y por eso puedo entender o puedo suponer por qué en algún momento las sirenas dejan de ser criaturas del aire y se convierten en criaturas marinas. Y es que efectivamente es una mezcla muy interesante, pero los mitos de origen de las sirenas también nos hablan mucho sobre su relación con la música y su relación con el mar. Para los cristianos, las sirenas son un mal experimento que sucedió en el Arca de Noé. Algunos monjes dicen son una especie de híbrido muy complicado de explicar. Otros asumieron que las sirenas eran pecadoras que lograron salvarse del gran diluvio, del diluvio universal, y por eso su cola de pez. Pero son pecadoras, entonces, obviamente, asociadas al mal, porque las mujeres dentro del mito cristiano siempre están asociadas al mal, o generalmente, y dista mucho del origen, digamos, greco-latino de la sirena, del cual también hay dispares versiones. Efectivamente, en el mito de las argonáuticas de Apolonio, se explica que las sirenas eran las compañeras de Perséfone, de Proserpina.
a quien Hades rapta y la lleva al inframundo, y conocemos el mito de la granada que ella come en el inframundo. Pero las compañeras de Perséfone, al no haberla logrado salvar, son castigadas por los dioses, en particular por Demeter, la madre de Perséfone, y transformadas en mujeres con cuerpo de pájaro. Después de eso, en la Metamorfosis, Ovidio explica que en realidad ellas no fueron castigadas, que ellas eligieron convertirse en pájaros para poder ir a buscar a su amiga, ¿verdad? Volando. Y otros mitos indican que en realidad no es ese el origen, no es un castigo ni el mito de Demeter el origen de las sirenas, sino más bien que son hijas de las musas. De ahí su relación con la música, que son hijas de las musas, son diosas del aire también. Y la relación con las musas y con la idea del canto de la sirena y la muerte es también relevante dentro del origen de estos mitos y las relaciones internas de esos mitos. Precioso. Y yo también pienso que es de alguna manera triste que todo esto que estamos comentando, estos vínculos que tienen las sirenas, que las hacen muy complejas, que las convierten en figuras muy complejas, también se han banalizado o trivializado por vía Disney, me parece, ¿no? Y entonces la sirena está disminuida a ser esta figura condenada a no consumar el amor que viene del mar, que luego, ¿verdad? La historia de la sirenita, para decirlo de otra forma, creo que trivializa, elimina todo este potencial complejo que tienen las sirenas, desde lo monstruoso hasta su conexión con el conocimiento prohibido, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que por eso, de alguna manera, hay que hacer en la medida de lo posible trabajos que muestren o revelen o recuerden estas otras capas o estas otras facetas de las sirenas, ¿no? Sí, escuchándolos me hace pensar, ¿verdad?, de nuevo en los tiempos que vivimos, donde, ¿verdad?, en este siglo de la mente llaman, ¿verdad?, que se supone que vamos saliendo, pero donde a través de la ciencia y de las pruebas, ¿verdad?, y el debate entre la fe y lo que existe, no existe, pues estas ideas, estos mitos, los vemos como cuentos fantásticos nada más. Y pienso en cómo desde cierto siglo hacia atrás, esos no eran mitos o cuentos fantásticos. Creo que la historia las convierte en esta palabra mito, pero que durante siglos eran una realidad. O sea, la gente hablaba de eso y la gente le creía. Es decir, si el marino hablaba de las sirenas, la gente creyó, y por eso se sostiene, porque es una historia. Alguien, no sé si probablemente habrán desaparecido de verdad marinos en barcos y alguien habrá sobrevivido, dijo, fue porque escucharon el canto de las sirenas, claro, ¿verdad? Y ahí están por eso las historias, ¿verdad? Y tanto que ahora contabas, ¿verdad? Que bueno, que era la reina Isabel cuando estaba, que ella estaba fascinada con este tema y quería investigarlo. Entonces, se daba no digo por un hecho, pero sí se buscaba, ¿verdad? Relacionarse, ¿verdad? Con esas historias. Es decir, ahora comentábamos para el micrófono que Fernán escribió, y parece que hay textos donde Colón aseguró, ¿verdad?, en sus textos, que al llegar a América habían visto sirenas. Claro. ¿Verdad? Claro. Y nadie se lo ha cuestionado, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Creo que al mismo tiempo que, como decís, que se vuelve banal algunos temas, igual como hablábamos de la música, o sea, ya se volvió trivial y ya no se volvió un evento extraordinario oír música, sino que ahí está. Y creo que por ahí va el tema de las sirenas. Se vuelve trivial, es un tema más, pero probablemente para muchos era mucho más que trivial, era un tema serio, importante, ¿verdad? De búsqueda, de investigación. Contaba Sofía también fuera de micrófonos que, no me acuerdo el año, pero que en Francia se discutía si eran aladas, si eran pájaros o si eran sirenas, no lo contamos acá. O sea, había una discusión científica seria sobre el tema. Sí, claro, porque era necesario demostrar que como las sirenas estaban en la Biblia, eran reales y Exacto. tal. Y retomo dos cosas. Una que acaba de mencionar Tapado, que tiene que ver con Cristóbal Colón, efectivamente, el 9 de enero de 1493, pasando por República Dominicana, entonces conocida por Colón como Río del Oro, cuenta en su diario de a bordo, luego traducido por Fray Bartolomé de las Casas, que ha visto 3, que ha habido en realidad,
3 sirenas. Pero lo gracioso del asunto es que Cristóbal Colón dice que no eran tan bellas como se las hubiera imaginado, sino que realmente eran bastante feas y tenían cara de hombre, y de hombre feo. Y algunos han teorizado que lo que vio realmente Colón fueron manatíes. Aunque ya en la época de Colón y en las exploraciones coloniales, la idea de sirena había perdido su magia y empezaba a hablarse de un mundo un poco más taxonómico, donde era más importante entenderlo desde algún punto de vista más científico quizá que estudio mitológico. Y retomo a Jürgen con el tema de Disney. Quitemos a Disney de la ecuación, pero hablemos de la sirenita, porque la sirenita es muy particular, no se llama la sirenita en danés, se llama la pequeña muchacha del mar, y esta historia la escribe Andersen luego de que el hombre del que está enamorado, que se llama Edvard Collin, que es el hijo de su mecenas, y Andersen mantienen una correspondencia muy intensa. Edvard se casa y Christian queda, digamos, en un estado de depresión y de tristeza muy profundo, porque él tenía sentimientos románticos por su amigo. Se refugia en una isla y escribe La Sirenita. Y en el cuento, la sirenita logra tener piernas al costo de que cada paso que daba sentía una gran cantidad de cuchillos entrándole por los pies. Y además de eso tiene que ceder su voz. Entonces hay la sirena que renuncia a su canto. Y que de este hecho entonces es, digamos, víctima de una injusticia. El príncipe no sabe que es ella quien lo salvó. Y nos habla entonces de una historia muy dramática, mucho distinta de lo que Disney pinta luego, muy violenta también, pero que al final hace interesantemente que la sirena vuelva a ser un elemento del aire. Al final de esta novela, la sirenita, bueno, la pequeña muchacha del mar, es invitada por la bruja del mar a matar al príncipe, y regando la sangre del príncipe sobre sus pies podría volver a recuperar su cola. La sirenita, por amor, decide no matarlo y se tira en lugar de asesinar al príncipe, se tira ella sobre a un acantilado. Y los espíritus del aire que ven con ternura esta historia de amor no correspondido, que Andersen vive él mismo, deciden entonces salvar a la sirenita y volverla un elemento del aire, y la sirena vuelve entonces de la mujer pez a la mujer pájaro en la novela de Andersen. Y es interesante cómo los mitos regresan a nosotros en narraciones mucho más contemporáneas. Bueno, yo sospecho que sobre Andersen y la pequeña muchacha del mar vamos a seguir conversando en el próximo bloque. Creo que el tema musical que eligió Tapado nos va a permitir volver ahí y desarrollar un poco esta idea. Hagamos aquí una pausa, ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña en la que hemos conversado sobre sirenas con el percusionista Tapado Vargas y la historiadora del arte Sofía Soto Maffioli. Hace unos minutos escuchamos a Claude Debussy por sugerencia de Sofía, y ahora Tapado nos propone escuchar la canción de la sirena, Mermaid Song, de Niels Gade. Escuchemos. Thank you.
Acabamos de escuchar la canción de La Sirena y a las sirenas, creo que las escuchamos y las vimos de paso, del compositor Niels Gad o Gade. No estamos seguros acá cómo pronunciarlo, sabemos que es danés y de ahí surgió un poco la duda, exacto. Y Tapado, comentanos por favor por qué elegiste esta canción para que la escucháramos hoy. Bueno, no la conocía y precisamente por el tema que traíamos hoy, por supuesto que muchos artistas obviamente han hablado y se ven seducidos ante toda esta mitología, y muchos compositores precisamente trataron de conectar, ahora les decía que puedo sentir, ¿verdad?, cómo un músico puede conectar con esa idea de la música como un poder seductor, ¿verdad?, que atrae, que nubla la razón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces muchos compositores trataron de precisamente conectar con eso. Es decir, desde la composición, desde ese proceso de sentarse a decir, ¿cómo cantaría una sirena? ¿Verdad? ¿Cómo lograría atrapar, ¿verdad?, a un ser humano, ¿verdad?, ese canto? Y se vuelve, obviamente, también es una paradoja porque se vuelve seductor el hecho de tratar de componer. O sea, ¿a qué conocimiento precisamente acceden o heredan las sirenas, ¿verdad?, que es un canto, pueden seducir a alguien? Bueno, creo que esa es la búsqueda de un músico, ¿verdad? ¿Cómo puedo, con la composición, ¿verdad?, darle algo a los seres humanos de los cuales los atrape, finalmente, ¿verdad?, y que quieran escuchar esto y que no quieran soltarlo, ¿verdad? Entonces, es como una meta de cualquier artista. ¿Cómo produzco algo, cómo compongo algo que seduzca, que se convierta en un imán cada vez que escucha? Y eso es lo que produce la música. ¿Por qué quieres escuchar una obra, una canción, una y otra vez, ¿verdad? ¿Qué te hace sintonizar con eso? ¿A qué conocimiento, ¿verdad?, te hace acceder a eso? ¿O de qué te libera? ¿O qué te emociona? ¿Por qué te da alegría? Es decir, la música sin duda es la llave, es la puerta a todas las emociones, a la liberación y al conocimiento de los humanos. Es decir, en el principio, según los textos, ¿verdad?, el verbo era Dios y Dios era el verbo de verbus, ¿verdad? Y después se hizo materia. Es decir, el conocimiento está en la vibración y el sonido es vibración. Y la vibración es energía y lleva información. Entonces, ¿qué está en nosotros, verdad? Que es a través de la palabra que aprendemos, según, ¿verdad?, los más antiguos textos. Es a través de la palabra que nos comunicamos, es a través de la palabra que cantamos, etcétera, etcétera, etcétera. El silencio lo que nos permite es escuchar. Y precisamente es a través del silencio que accedemos a la sabiduría, según lo entendemos. Entonces el canto te lleva al silencio. Y en ese silencio no pensás en nada y te dejas llevar, ¿verdad? Y eso es lo que hace la música finalmente. El caso, de este compositor que no lo conocía, por mí la quise poner porque eran solo mujeres cantando. Uh-huh. Y yo, ¿verdad? Ahora lo escuchamos, digo, claro, perfecto, porque es como yo me imagino en el barco, y si vos, de nuevo, como dije antes, tenés meses de estar subido en un barco y oís de repente mujeres cantando, no veo la forma de que no quieras ir a ver qué es eso. Y me parece una metáfora hermosa sobre el conocimiento, ¿verdad? Hay algo en lo que pienso al escucharte, Tapado, y es que efectivamente la sirena está muy conectada con el oficio del músico, pero un escritor como Kafka escribió un cuento titulado El canto de las sirenas, en el que dice que lo más aterrador del canto de las sirenas es su silencio, precisamente. Uh-huh. Y de alguna manera, puedo sospechar yo, está hablando justamente de ese conocimiento que no tenemos, de aquello que desconocemos, de aquello que las sirenas no nos dicen o no nos revelan, entre todo aquello que podría ser seductor o todo aquello que podría resultar magnético, digamos, para los seres humanos, ¿no? Dentro de la lectura mitológica, las sirenas cantan y revelan entonces al héroe este conocimiento supremo de todo lo que sucede en el mundo. Hay un conocimiento incluso más allá de lo que sucede, es un conocimiento al que los humanos ni siquiera tenemos acceso. Si un ser humano escucha el canto de la sirena y sobrevive, la sirena se convierte en piedra. Ese es uno de los fines míticos de las sirenas.
Y el otro es que las sirenas viven solamente 300 años. Y al cabo de 300 años mueren y se convierten en espuma de mar, no tienen alma. Esto dentro del marco de las mitologías asociadas a ellas. Sin embargo, es interesante la relación de sirena y música cuando vemos las fachadas de iglesias coloniales en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en general, realmente más localizado en Sudamérica. Vemos sirenas sosteniendo trompetas, violines, guitarras, una suerte de orquesta de sirenas en las fachadas de iglesias. Las sirenas iconográficamente aparecen primero obviamente en Grecia, en las ánforas y en los platos, en los vasos griegos, pero en la Edad Media aparecen ya con forma de pez y asociadas a la música y asociadas al pecado. El canto de sirena es invitación a pecar y en las fachadas de las iglesias están básicamente dichas estas sirenas o figuradas estas sirenas como una advertencia a no escuchar el canto de sirena, el canto del demonio, porque es una mujer pez, una mujer serpiente, sino a seguir los mandamientos divinos, etc. Entonces la asociación música-pecado va de la mano, música-deseo va de la mano, y no solo deseo sensual o sexual, sino también deseo, como decía Tapado al principio, de un conocimiento, digamos, mitológico, mítico, muy importante. Voy a contar algo que lo tenía guardado. Yo soy una persona muy afortunada. Hace unos años, un amigo, un buen amigo, una persona muy seria, que trabaja en video, haciendo, ¿verdad? No cine, sino que filma, ¿verdad? Me manda un video. Dice, me manda una foto. Me dice, tengo el video, pero quiero que veas esta foto. Estaba muy asustado. ¿Qué es esto? En la foto, que me hubiera encantado, además es muy loco porque ayer en la noche empecé a buscar la foto, ¿verdad? Para traérselas. No las podemos poner en radio, pero para traérselas y dejar a todo el mundo picado. Pero en la foto lo que se ve es el mar, ¿verdad? Y en la orilla, y una cabeza de un hombre. O sea, el rostro se ve como hombre. Comento esto porque ahora mencionaste que la descripción de Colón era sirenas con rostro de hombre. Y entonces yo por dentro me estaba riendo, me estaba picando para explicar eso. Pero ahora contar lo de las sirenas en Haití, digo, bueno, como hay razón, voy a contar esto. Entonces en la foto lo que se ve es un ser blanco, y dijiste que habían dicho que confundía con manatís. Y claro, en esta foto vos pensarías que tal vez es un manatí que se asomó. Pero esto es en Santa Teresa, en las orillas del mar, del mar. Él estaba filmando a un buen amigo que estaba surfeando, le estaba haciendo un video para él. Cuando él está editando, se da cuenta, ¿verdad? En la edición. Él no vio eso cuando estaba filmando. Entonces él para la edición y ve un ser grande, blanco, ¿verdad? Con ciertas como cosas en la espalda. No llamemos escamas, pero unos piquitos, ¿verdad? Y él en su imaginario me dice, yo no sé si esto es de lo que hablan, que es un reptiliano o algo así, pero esto yo no lo vi y esto no es humano, claramente, ¿verdad? Era un blanco como un manatí, ¿verdad? Pero el rostro, la cabeza, era pensada en un ser calvo, o sea, no hay pelo de nada, rostro de hombre, y está, claro, en la foto se ve como decir del pecho para arriba, ¿verdad? Sobre el agua. ¿Verdad? Me dice, tengo el video donde aparece y desaparece. ¿Verdad? Te lo voy a mandar. No me lo mandó. Pero ayer buscando la foto, porque le estaba contando a mis hijos y a Melissa sobre que venía el programa, y entonces, claro, mi hija Sofía, como me dice, pero muéstrame la foto. Claro, fue hace años y la empezó a buscar, y curiosamente está el cuadrito de la foto, pero blanco. No había foto, pero sí estaba el recuadro. Pero prometo buscarlo, pedírselo a él de nuevo. Y claro, yo le digo, yo no sé qué es eso, sin duda puedo entender tu pregunta. Y ahora que vas de clarividente, yo conozco a una persona clarividente que le han hecho pruebas científicas y todo, ¿verdad? Pues, que por razones oídas no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Le preguntamos y me dice, eso es una sirena. Inmediatamente, eso es una sirena, me dice. Es muy curioso que saliera en el video porque es sumamente difícil de ver, ¿verdad? Para los humanos. Pero esa idea es bellísima. No, en Santa Teresa. Y pensemos que tenemos una playa que se llama Sirena en Corcovado, ¿verdad? Y que ese nombre también es revelador de mitos probablemente folclóricos relacionados con este tipo de figuras
que tenemos realmente testimonios de sirenas documentados, es decir, avistamientos, testimonios de personas que dicen, yo vi una sirena desde Plinio, básicamente siglo I después de Cristo, donde dice que a Augusto y a Tiberio le llevaron los cadáveres de sirenas y que vieron un tritón, que es un hombre sirena, digamos, es un hombre que tiene un torso de sirena un torso de hombre y una cola de pez, que vieron uno en una gruta, que hay uno que vive en Lisboa, en una gruta cerca de Lisboa, etcétera. Y efectivamente hay toda una mitología asociada a estos animales no son animales, son seres mitológicos, digamos, animales posteriormente, ya en la época de Colón eran considerados más animales que deidades, realmente habían pasado a una categoría totalmente distinta, pero siguen siendo, digamos, criaturas fantásticas y que fascinan, ¿verdad?, de ese lugar de la imaginación y lo que suscita. Definitivamente. Bueno, vean, terminamos hablando de avistamientos de sirenas. Nada menos, además aquí mismo en Guanacaste. Vamos a hacer una pausa y ya venimos al último bloque del programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, les doy la bienvenida al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre sirenas con la historiadora del arte Sofía Soto Mafioli y el percusionista Tapado Vargas. Nuestra invitada ausente de hoy es la escritora, investigadora y docente argentina Gabriela Larralde, que además ha sido invitada presente acá en la telaraña. Gabriela ha publicado libros de poesía, por ejemplo, Las cosas que pasaron, Lo que el agua promete y La trama materna, también libros infantiles como El bestiario secreto de niñas malas, Mi mamá es un pañuelo, La vida ahora y Pandilla, y ensayos como Diversidad y género en la escuela y los mundos posibles. Además, Gabriela ha sido guionista, por ejemplo, de la serie Monzón o de la película Elena Sabe, las películas Elena Sabe y Limpia, que además están disponibles en Netflix por si alguien quisiera buscarlas. Desde hace unos 10 años, Gabriela organiza ciclos de poesía y talleres literarios en Buenos Aires. Y en 2023, y por eso me parece una figura muy pertinente para nuestro programa de hoy, publicó una novela que tengo acá precisamente que se titula La Pez, en la que cuenta el hallazgo de una criatura mitad pez, mitad indígena a orillas del río Paraná. La noticia llega a oídos de Isabel, que en ese momento es heredera al trono de Castilla, que se obsesiona con la criatura y ordena su traslado a Europa. Y lo interesante de la novela es que de alguna manera produce un viaje a contracorriente del mito de la sirena blanca, virgen, europeizada, y gira en relación con un personaje que además ofrece una serie de reflexiones sobre la violencia colonial. Así que creo que es un texto que abona, digamos, a este territorio ampliado del que hemos venido hablando, ¿no? Nos habla un poco sobre las diferentes representaciones contemporáneas o los diferentes estudios que existen en relación con la figura de la sirena. ¿Qué les gustaría comentar? Bueno, yo sospecho que no han leído la novela, pero sí sobre este tipo de abordajes, digamos, alternativos a los imaginarios europeos originales. Bueno, creo que en este contexto de esta criatura, no, efectivamente no he leído este libro, pero sí quería apuntar que en la ciencia occidental del siglo XVIII y XIX hubo un intento de racionalización médica de las sirenas. Y este intento básicamente era clasificar las sirenas como malformaciones congénitas que daban, digamos, como resultado de la fusión de extremidades inferiores bajo el diagnóstico médico de lo que en ese momento se denominó sirenomelia, era una enfermedad. Esto estamos hablando de ciencias médicas del final del periodo moderno, principio del periodo contemporáneo. Por un lado, que hay, digamos, interés médico en explicar las sirenas. Y por otro lado, en relación a lo que comentaba sobre la cuestión extraoccidental, me parece muy pertinente. La idea de la sirena, de la mujer pez,
está en todas partes. Hay una variedad geográfica importante y temporal también. Las sirenas más antiguas no son las de Homero, es una sirena mesopotámica que se llama la Culiltu, 2000 a.C., que también tiene cola de pez. Pero tenemos sirenas del mismo periodo, digamos, helenístico en Siria. Atargatis es una diosa pez. En India, en la epopeya del Ramayana también hay una diosa sirena con piel de oro que vive debajo del agua. Y en Japón tenemos a las Ningyo, que son en realidad peces con cabeza de mujer. En África Occidental y Central tenemos a quien evoqué ahora, Mami Wata, que en América se transforma entonces en Oshun y se transforma en la sirena en el caso de Haití. Y incluso en América precolombina tenemos dos deidades que eran sirenas de agua en el contexto del lago Titicaca, de agua salada, de agua dulce, perdón, que son Quesintu y Umantu, y son sirenas propiamente dichas, son mujeres pez que viven en el lago y que tienen también algunas particularidades, tienen un culto bastante desarrollado en el contexto sudamericano, precolombino, y son mitos, digamos, alternos, son mitos que también están en las corrientes de pensamiento, digamos, desplazadas por los mitos propiamente occidentales y coloniales. Lo que me parece fascinante que hoy aprendí es que, bueno, aquí hay sirenas por todo lado, ¿verdad? Exacto. Eso me parece fascinante. Y bueno, hay música por todo lado. Entonces creo que El canto de las sirenas. El canto de las sirenas sin duda es lo que me seduce, ¿verdad? Hoy me voy muy contento a ver cómo encuentro alguna sirena, ¿verdad? Que cante. No importa si me muero en el intento. Bueno, viste que, bueno, ustedes dos vieron que al principio evoqué el primer tratado de sirenología del mundo, 1691. Sí. Y no les conté cómo concluye este tratado. Este tratado, entonces, busca entender si la sirena es pájaro o pez. Y finalmente, quien lo escribe, el abad Nicaise, Claude Nicaise, un hombre de iglesia francés, él concluye que las sirenas son originalmente mujeres pájaro y que es la cristiandad la que las pervierte a mujeres pez y les quita la voz. Y esto es lo más interesante. Les quita la voz, la cristiandad le quita la voz a la mujer pájaro y la transforma en mujer dragón, mujer serpiente, mujer pez, mujer reptil. Hay una vilificación también de la figura de la sirena. Pero él no concluye específicamente sobre las sirenas, lo cual también tiene evidentemente un sesgo de género, sino concluye sobre cuál debe ser la actitud del héroe delante del canto de sirena. Por eso pensé en vos buscando tapado una sirena al concluir la grabación del programa de hoy. Y él retoma los dos mitos. El mito de Ulises, que se ata al mástil y resiste la tentación y por ende accede al conocimiento supremo, pero cede a la tentación, claro, protegido por la racionalidad, por la razón, por el ardid que utiliza amarrándose al mástil. Y Orfeo, que más bien se niega a la tentación. Es tan prodigiosa su música, es tan prodigioso su arte, pero finalmente lo que hace es tapar el sonido de la sirena, negarse a escuchar las sirenas. Y son dos actitudes interesantes ante el peligro y el pecado que este primer sirenólogo del mundo nos deja en su tratado. Ya nos contará luego Tapado qué camino eligió. ¿Qué camino eligió? Bueno, sigamos con música, ya que todo esto tiene que ver con música, ha sido así desde el principio. Les propongo que escuchemos a Tim Buckley con un tema musical titulado precisamente Song to the Siren, la canción para la sirena. Escuchémoslo y venimos un poco a cerrar nuestra conversación. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. And you sang
Sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was foxing? But now my foolish boat is leaning, broken love alone on your rocks now. Before you sing, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart shies from the sorrow. Well, I'm as puzzled as the newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold you. Acabamos de escuchar la canción A la Sirena de Tim Buckley, que me atrevo a calificar como una canción de amor, ¿verdad? Creo que es eso, Claro, sí, es una canción de amor a las sirenas. Sí. Muy, muy melancólico además, ¿no? Bastante. Tapado está distraído esperando que sea la hora de cierre para ir a buscar sirenas. Ya estamos Sí. en ese Viendo momento. ¿Hay algo que se les quede como comentario final antes de cerrar nuestra conversación? Yo le diría a la gente, tenga cuidado si escuchan la sirena, nada más. Muy bien, muy bien. Hay que tenerle cuidado a las Tiene sirenas. que elegir o tocar o amarrarse al mástil. Ok, una de dos. Yo quiero agradecer a quienes nos escuchan, a quienes han navegado con nosotros este episodio de La Telaraña y que nos sigan acompañando en La Telaraña. Muy bien, muchas gracias. Yo también quiero agradecerles a ustedes, en primer lugar, por estar acá esta mañana, a Daniel Ortuño, que está en la cabina de grabación, a Fabián Coto, que ha sido muy importante para preparar este programa, Sí, gracias. a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Gabriela Zumbado, que se encarga del trabajo gráfico que acompaña nuestras publicaciones en redes sociales, y a todas las personas que nos escuchan los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify, o a quienes escuchan el programa después en todas las plataformas en las que está disponible. Soy Jürgen Ureña, les agradezco la sintonía y les deseo una buena semana. Muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.5.